Muy bien, queridos, vamos a seguir con nuestros estudios de este mes, que tienen que ver con el mes de misiones. Voy a invitar a los niños, sí, a que puedan ir a su sala de clase. ¿Quién va a la sala cuna? ¿Quién va como maestra a la sala cuna? ¿Mm? Papito, mamita, recuerde que si la profesora no le viene a buscar, usted deje nomás que su guagua llore allá. La maestra está preparada para eso. ¿Sí? Sí. Si escucha llorar a Juan, está preparada para que lloren los niños. ¿No es cierto? Así que, amén, dice. Claro que sí. Gracias, Juan. Así que, muy bien, queridos. Seguimos con nuestros estudios este mes, en el mes de misiones. Seguimos aprendiendo. ¿Se acuerda que hemos hablado de excusas? Excusas, ¿por qué no hacer misiones? Hemos mencionado, ¿no es cierto?, que tenemos un mandato como hijos de Dios, un mandato bíblico de parte del Señor como hijos de Dios, a hacer misiones. Mateo 28 nos dice que debemos ir y predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, a todas las naciones, y que debemos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos había mandado. Mateo 16 nos dice que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, decimos que en estos dos pasajes, ¿no es cierto?, al revés, Mateo habla de toda criatura y, perdón, Mateo habla de todas las naciones, Marco habla de toda criatura. Hemos dicho que en estos dos pasajes, si bien es cierto, es el mismo mandato, el énfasis de cada escritor del Evangelio se enfoca en algo distinto. Mientras uno se enfoca en la predicación del Evangelio, la otra se enfoca en el discipulado. Y ambas cosas son complementarias. ¿Se acuerda que hemos dicho que no debemos jamás discipular a un inconverso? Porque le damos herramientas para que aprenda a responder cosas que no debiera saber, porque de pronto le damos seguridades que no debe tener, le damos la seguridad de que es algo que no es y que va a ir a un lugar que no le corresponde. Pero por otro lado, no podemos dejar a una nueva criatura solita sin recibir la educación, la formación, la instrucción necesaria y adecuada. Nosotros tenemos guaguitas en medio de nuestra congregación, ¿no es cierto? Está la Amparito, está la Marti, está la Chloe, está Gaspar, siempre se me olvida, la Renata es la más chica, la Renatita, la más chiquita, ¿no es cierto? Yo no me imagino que cuando ellas nacieron, ¿no es cierto?, sus padres emocionados, ilusionados, salieron de aquella maternidad donde nacieron estas guaguitas y volvieron a su casa ilusionados, contentos, ¿no es cierto?, con la guaguita que habían tenido. Y dejaron a la guaguita en la maternidad, sola. Y de pronto, así como le dieron el alta a la mamá, le dieron el alta a la guaguita y la guaguita llegó sola a su casa, caminando, gateando en este caso, ¿no es cierto? Se consiguió en la maternidad la dirección donde tenía que llegar y llegó gateando a la casa, se subió a la reja probablemente, tocó el timbre y cuando salieron a mirar encontraron ahí al Amparito encaramada en la reja, gritándole al papá: oye, me dejaste botada en la maternidad, me olvidaste. Si pensásemos en eso, primero pensaríamos que esa guagua es súper dotada, ¿no es cierto? Tiene una capacidad intelectual fuera de todo rango normal. Pero también podríamos pensar que los padres fueron unos irresponsables, porque abandonaron a su criatura recién nacida. Bueno, a veces nosotros como creyentes somos como padres irresponsables, ¿no? Porque abandonamos a nuevas criaturas recién nacidos en la fe. Les predicamos el Evangelio, les compartimos acerca del amor de Dios, ellos creyeron, recibieron ese amor de Cristo en sus corazones, vinieron a ser nuevas criaturas y nosotros simplemente les abandonamos. Críate como puedas. Llega a la iglesia que tú creas que es la mejor, que es la que más te es más conveniente,
donde el Señor te guíe. Aprende del Evangelio, aprende de la fe como mejor te parezca. ¿Cuál es uno de los reclamos que generalmente más recibimos de nuevos creyentes? Me regalaron una Biblia, no me dijeron qué leer. No sé qué leer. Y algunos por curiosidad se van a leer el Apocalipsis y terminan muertos de miedo. Otros por curiosidad se van a leer, no sé, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y se nos terminan aburriendo entre tantas ordenanzas, tantos mandatos de cómo se debían hacer las cosas, o tanta genealogía, tanto nombre. ¿Por qué? Porque nadie ha tomado a esas personas y les ha instruido en lo que, como dice la Biblia, es lo rudimentario de la fe. Los rudimentos, lo básico, lo esencial de la fe. Hermano, todo creyente necesita ser guiado en su fe, todo creyente. Quizás por lo mismo es que de pronto tenemos en iglesias creyentes que tienen muchos años de creyente y que son tan inmaduros en su fe. ¿Por qué? Porque no se les sentó las bases de su fe. ¿Sabe que el próximo año en la facultad, cuando comencemos el año, vamos a tener un módulo que va a estar enseñando justamente el pastor Andrés, que tiene que ver con hermenéutica? ¿Y sabe cómo le hemos llamado el módulo? Hermenéutica, sentando las bases de lo que creemos. Porque si nosotros no sabemos interpretar correctamente, si no sabemos utilizar correctamente las herramientas hermenéuticas, nunca vamos a llegar a buenas conclusiones respecto de lo que la palabra del Señor nos enseña. No vamos a llegar a una buena exégesis, solamente vamos a practicar una eisegesis. Los que han estado en clase, los que estuvieron en clase con él, recordarán la diferencia entre exégesis y eisegesis. ¿Cuál era? ¿Se acuerda? Entre exégesis y eisegesis. Ya. Básicamente, la exégesis es interpretar el texto bíblico de acuerdo con principios hermenéuticos correctos. Prestar atención, observar el texto, interpretar y luego aplicar el texto, pero extrayendo del texto lo que el texto dice. Mientras que la eisegesis es venir con un prejuicio, venir con una idea preconcebida. Yo creo que Dios es bueno. ¿Eso es correcto, sí o no? Sí, es correcto. No hay nada de malo en eso, ¿no? Sí, pero yo empiezo a buscar textos bíblicos ahora que respalden mi afirmación de que Dios es bueno. Ahora, yo podría decir, querido, y voy a usar, y perdón, no quiero burlarme de nadie, y espero que nadie se enoje con lo que yo les voy a decir, pero la Biblia usted sabe que yo la puedo usar para que diga lo que yo quiero que diga, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le podría decir, mire, vaya por favor a Juan capítulo 8. Y yo no vine con ninguna camiseta puesta en este día. ¿Ya? Yo no vengo con ninguna camiseta puesta en este día, pero yo necesito hacer una advertencia a los hinchas de la U. Y por favor presten atención. Y esto es eisegesis. Esto es eisegesis. Estoy dando un ejemplo de eisegesis. Y presten atención los hinchas de la U a este ejemplo que les quiero dar. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Está clarito, ¿no? El Señor se va y va a un lugar y le está haciendo una advertencia a un grupo de personas. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Cuál es la razón por la cual no pueden venir? La que sigue. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois, ¿de dónde? De abajo. ¿Quiénes son los de abajo? ¿Quiénes son los de abajo? Los hinchas de la U. Entonces los hinchas de la U no pueden ir al cielo. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Eisegesis. Traigo un prejuicio, un preconcepto, una idea preconcebida. Yo creo esto, yo pienso esto. Entonces yo busco un texto bíblico que respalde, que apoye lo que yo estoy queriendo decir. ¿Es lo que la Biblia dice? No. ¿Es lo que la Biblia enseña? No, es lo que yo creo.
lo que yo creo. Esto es una mala exégesis. Esto es una eisegesis. Traer un prejuicio, un preconcepto, una preidea, una idea preestablecida para decir lo que yo quiero que la Biblia diga. ¿Por qué estamos diciendo esto? Estábamos hablando de principios de hermenéutica, pero no sé por qué estaba diciendo. Por el tema de los textos bíblicos, del mandato. Los mandatos están ahí establecidos. Y no son mandatos que yo pueda cuestionar, que yo pueda dudar. Tampoco son mandatos que yo puedo romantizar. No, es que yo sentí en mi corazón un fuego intenso y ardiente que me motivaba a salir a las misiones. Hermano, aunque no sienta ese fuego intenso, ardiente a salir a las misiones, si usted es obediente al mandato de Dios, va a salir. ¿Sabe por qué? Porque entiende que el Señor está mandando a ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. A lo mejor no sintió nada particular. No sintió nada apasionado en su corazón. No importa. No importa. Si usted es obediente, va a hacer lo que Dios quiere. No lo que usted siente. Porque déjeme decirle una cosa. Generalmente lo que nosotros sentimos no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Hace años atrás me invitaron a tomar once a la casa de unos hermanos, de una familia, y resulta que la razón por la cual iba a tomar once es porque su familia, y particularmente su hija, quería decirme que ella estaba orando al Señor para saber si era la voluntad de Dios que ella estudiara la Biblia. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Déjate orar y empieza a estudiarla. Déjate orar y empieza a estudiarla, porque yo estoy convencido que es la voluntad de Dios, que todo creyente conozca la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, porque mientras más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a la persona de Dios. Por lo tanto, yo no necesito orar para intentar saber si eso no es la voluntad. ¿Qué debe pasar? Debe haber un temblor y la Biblia que tú tienes en tu repisa sobre tu cabeza en el dormitorio te tiene que caer en la cabeza para confirmarte que tienes que estudiar. No. La pregunta era otra en realidad. La pregunta era si era la voluntad de Dios que se fuera a estudiar a un instituto bíblico en particular. Yo le dije, no lo sé. Eso sí que yo no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no creo que la voluntad de Dios sea ni personas ni lugares. Si la voluntad de Dios es que tú estudies la palabra de Dios, Él te guiará al lugar que sea mejor para ti. Pero yo no puedo decirte que este es el lugar, esta es la voluntad de Dios para ti. El Instituto Bíblico Palabra de Vida, la Facultad Teológica de acá de Santiago, el Instituto, ¿cómo se llama? El de Master Seminary en California creo que está, de John MacArthur. El Seminario Río Grande en Texas. No sé. No lo sé, hermano, donde el Señor te guíe y te provea y te sustente para mantenerte en ese lugar, fiel a su voluntad, que tú puedas aprender la palabra de Dios, ese es el lugar. Pero si vas a ir a un lugar donde vas a pasar pellejería y donde vas a tener que abandonar a la mitad del año porque resulta que no tuviste cómo seguir pagando una cuota, entonces ese no era el lugar. Porque el Señor es quien produce en nosotros así el querer como el hacer. Si Él pone el deseo en nuestro corazón, Él va a proveer también para sustentarnos y sostenernos en el lugar a donde Él nos está guiando, a donde Él nos está llevando. No, pastores, lo que pasa es que mis padres tomaron un crédito, así que yo voy a poder ir a estudiar porque mis padres tomaron un crédito, van a pagar todos mis estudios. Entonces tú no estás estudiando por tu fe, tú estás estudiando por la fe de tus padres. Eso no es la voluntad de Dios tampoco. Eso tampoco es la voluntad de Dios. No sé cómo llegué a este punto. No sé en qué punto me desvié. ¿Quién me ayuda? ¿De qué estábamos hablando? De los diezmos, ¿verdad? ¿No? Ya, no sé. De la eisegesis y la exégesis. La diferencia, sí. Bueno, me acordé. No se trata de sentir algo, querido. No se trata de tener una emoción, un sentimiento. No, se trata de ser obediente al mandato de Dios. Es lo que pasó con esta señorita que les mencioné, ¿no? La señorita Sofía Müller. Una ancianita que dejó las comodidades de la gran ciudad, Nueva York, por irse a la selva, selva colombiana, venezolana, a fundar un instituto bíblico y a guiar a muchos indígenas de la selva colombiana, venezolana, a los pies de Cristo.
Una mujer que abandonó las comodidades para dormir en una reposera plástica. Esa era su cama. ¿Sabes lo que es una reposera, no? De estas de piscina, de la orillita. Bueno, era una reposera plástica con una colchoneta encima. Esa era su cama. Ahí es donde ella durmió por años. En Estados Unidos tenía muchas más comodidades. Y cuando le preguntaron qué sintió cuando sintió el llamado de Dios, yo no sentí ningún llamado, hermano. Quizás fiel a su carácter, fiel a su personalidad, ¿no? Fiel a su carácter. Yo no sentí ningún llamado. Lo que yo escuché fue un mandato. Yo obedezco el mandato. Ahora, hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque lamentablemente hemos dicho, quiero ir rápido en esto porque ya es tarde, que lamentablemente hemos dicho que muchos creyentes se llenan de excusas para no obedecer al mandato de Dios en sus vidas. Lamentablemente. ¿Qué es una excusa? ¿Cómo podríamos definir excusa? Porque llevamos 2 semanas, 3 semanas hablando de excusa y no hemos definido excusa. ¿Qué es una excusa? Un pretexto. ¿Qué más? Bien. Lo mismo es decir pretexto. Fíjese que dice un diccionario secular, lo define como un motivo o pretexto que se invoca, y fíjese, me llamó la atención en esto y lo destaqué, se invoca ¿para qué? Para eludir una obligación. O sea, para dejar de cumplir con una obligación. Es un motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación. En las últimas 2 semanas hemos hablado de excusas. ¿Se acuerda la primera cuál era? ¿Por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no predicamos a Cristo? ¿Cuál era la primera excusa? No es el momento. No, pastor, es que estoy esperando el momento oportuno. La situación adecuada. ¿Cómo se le ocurre que en medio de un cumpleaños me voy a predicarle el evangelio a alguien, no? Que en una boda, no, pues no es el momento. En medio del baile ahí, predicarle el evangelio a alguien, no es el momento. Hermano, si usted espera el momento nunca va a llegar. Porque Satanás, el diablo, bajo el control de quien está hoy por hoy el mundo, no nos quiere dar el momento, no nos quiere dar la oportunidad. ¿Cuál era la segunda excusa? ¿Se acuerda? Los que estuvieron conectados la semana pasada. ¿Ve que es bueno conectarse? ¿Cuál era la segunda excusa a los que estuvieron conectados? No sé qué decir. No sé qué decir. Ahora, déjeme decirle una cosa, excusas hay por montones. Y aún personajes bíblicos tuvieron excusas que en apariencia fueron buenas excusas para no hacer aquello que Dios les estaba demandando hacer. Vaya conmigo por un momento a Éxodo capítulo 3 y vamos a quedarnos ahí un ratito entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo. Esta es una historia conocida. Esta historia este pasaje nos narra la historia de cuando Dios llamó a Moisés. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3 del verso 1 al verso 10, solo para dar contexto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, y es muy importante que recuerde esto. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas de Jetro su suegro. O sea, Moisés estaba cumpliendo el oficio ¿de qué? De pastor de ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, ¿qué cosa? Hermano, no era raro que en el medio del desierto una zarza se consumiera por el fuego. Se prendiera fuego una zarza, el calor abrasador, zarzas secas, pasto seco. No era extraño que una zarza o un poco de pasto se prendiese fuego. ¿Qué era lo extraño? Que ardiera y no se consumiera. Entonces esto llamó la atención de Moisés, lógicamente. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Eso es lo que llama la atención de Moisés. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Interesante, ¿no? Porque Dios que se revela a Moisés, en este punto, se revela como el Dios de sus antepasados, básicamente como el Dios de los patriarcas de la nación de Israel. ¿Sí? ¿Dónde quedé? Verso 6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Déjeme decirle esto, querido. Dios se revela a Moisés, se revela como el Dios de sus padres, el Dios de su nación, el Dios que ha elegido a Israel como su pueblo escogido. Pero le dice algo, antes de darle una instrucción, antes de comisionarlo a algo en particular, Dios le dice a Moisés lo siguiente, yo no me he olvidado de mi pueblo. Yo no me he olvidado, porque si hay algo que Dios hace, o no hace, mejor dicho, es olvidar sus promesas. Y Dios dice, yo no he sido indolente, no soy indiferente con mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo, yo estoy sufriendo con mi pueblo. Verso 10. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Se presenta a Dios ante Moisés, se presenta, se revela, dice quién es Él, y también dice, voy a seguir teniendo cuidado de mi pueblo escogido, voy a seguir cuidando a la nación que yo he separado para mí, para que mi nombre sea adorado, para que mi nombre sea glorificado, pero Moisés, tengo una misión para ti. Tú serás quien los saque de la esclavitud, de la opresión, del dolor, del sufrimiento, de en medio de Egipto. Ahora fíjese qué interesante, porque desde el verso 11 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, Moisés va a presentar excusas, hasta el verso 13 del capítulo 4. Y él va a presentar 5 excusas. Déjeme enumerárselas, mencionárselas rapidito. Verso 11, ¿quién soy yo? Esa es la primera excusa de Moisés. ¿Quién soy yo? Verso 13, ¿quién me manda? Capítulo 4, verso 1, no me van a creer. Capítulo 4, verso 10, no soy hombre de fácil palabra. Y capítulo 13, no soy la persona indicada. 5 excusas que presenta Moisés. Ahora, déjeme decirle una cosa interesante en este punto. A cada excusa que Moisés le presentó a Dios, Dios tuvo una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Moisés olvidó algo que muchas veces nosotros también olvidamos. ¿Qué olvidó Moisés que nosotros también olvidamos? Que Dios nos conoce mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Dios nos conoce a nosotros mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Mire la primera excusa, capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. ¿Dónde está el capítulo? Aquí está. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Verso 12. Y él respondió, Dios le respondió a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Cuál es la respuesta a la excusa de Moisés?
¿Cuál es la excusa de Moisés? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Dios es, no importa quién tú seas. Eso no importa. Lo que importa es quién está contigo. Y Dios le dice a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y eso realmente, querido, es lo que importa. No importa quién usted sea. Lo que importa es quién está con usted, quién le respalda a usted. Eso es lo que importa. Cuando nosotros obedecemos al mandato de ir y hacer misiones, lo que estamos haciendo no es que estamos seleccionando, eligiendo o promoviendo a la persona más capacitada, a la más inteligente, a la que tiene más títulos profesionales. Lamentablemente las misiones en el último tiempo se han convertido en eso. ¿Quién debe ir a África como misionero? Un médico. ¿Por qué? Porque él va a atender la salud física de las personas a las cuales va a servir. No es la salud física la que importa. Yo le he dicho a ustedes, y perdone que sea tan frío y tan indolente con este punto, pero da lo mismo que una persona enferma se vaya al cielo porque va a ser sano de todos sus dolores, de todas sus enfermedades. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. Pero una persona sana que se va al infierno no tiene solución. Nosotros le vamos colocando y diciendo, descanse en paz, hermano, esa persona no va a descansar en paz. Se fue sanita de la tierra al infierno y allá fue a sufrir eternamente. No, que a los países árabes tienen que ir kinesiólogos, tienen que ir profesores de educación física para que instalen en escuelas de fútbol. Tienen que ir médicos, tienen que ir profesionales. No, da lo mismo eso, querido. ¿Quién soy yo? Da lo mismo quién tú seas. Lo que importa es quién va contigo. Y Moisés lo entendió porque Dios se lo dijo. Yo estaré contigo. Verso 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Lo que importa es a quién representamos, quién nos respalda con su presencia, quién nos respalda con su palabra, quién nos respalda con su poder. Eso es lo que importa. La primera excusa de Moisés, ¿quién soy yo? La segunda excusa de Moisés, verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llevo a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y la pregunta o la excusa de Moisés era, bueno, primero era ¿quién soy yo? Y la segunda era, bueno, ¿quién me envía? Y él ya le dijo, fíjese que en la argumentación de Moisés ya le está diciendo a Dios, si yo llego a los hijos de Israel y les digo que el Dios de vuestros padres me envió, ahí está la respuesta. El mismo Dios que desde la zarza le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, es el mismo Dios. Pero Moisés en esta mirada un tanto cerrada, un tanto cegada, está preguntando, ¿qué le digo? ¿Quién soy? ¿Qué le digo? ¿Quién me envió? Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Verso 14, ¿no? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en la respuesta de Dios hay una serie de revelaciones que Dios hace, no solamente a Moisés, sino que una serie de revelaciones que hace a la nación de Israel y una serie de revelaciones que Dios hace también a la humanidad. Nosotros hasta hace poco estuvimos aprendiendo acerca de los atributos de Dios y fíjese que acá por lo menos hay 4 o 5 atributos de Dios claramente definidos. Primero le dice, yo soy el Dios autoexistente, yo soy el que soy, el que subsiste por sí mismo, que no depende de nadie. Yo soy el que soy, el autoexistente, el creador y sustentador, yo soy, desde siempre y para siempre. El que creó todas las cosas y que sustenta todas las cosas. Si Dios no sustentara, si Dios no sujetase su creación hace rato se hubiese perdido, querido. Pero también le dice, yo soy el inmutable, el que no cambia. El que permanece siempre fiel desde el principio hasta el final. El que ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por último le dice, yo soy el eterno. El que siempre ha existido y nunca dejará de ser. El autoexistente, el creador y sustentador, el inmutable, el eterno, era quien mandaba a Moisés a ir a su pueblo para sacarlo y liberarlo.
el que mandaba a Moisés delante de su pueblo y delante de Faraón para sacar al pueblo y llevarlo al lugar donde Dios querría que su pueblo le adorase. Fíjese que si seguimos avanzando hasta el capítulo 4, verso 1, hay otra, ¿cómo se llama?, excusa de parte de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y eso muchas veces es una excusa que muchos creyentes usamos, ¿no? Es que no me van a creer. No importa lo que yo haga, lo que yo diga, no me van a creer. Ahora, la respuesta de Dios es probablemente una de las respuestas que a mí en lo personal más me gusta. Más me gusta, y creo que es la sección de esta historia, quizás una de las cosas que más me llama la atención. Porque, ¿cuál es la respuesta de Dios? Verso 2, y dijo Jehová: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y yo creo que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo o diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tienes en tu mano? Hermano, déjame hacerte una pregunta. En este momento, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? La palabra de Dios, ¿no? Y déjame decirte una cosa, no se trata que te crean a ti. Porque no es a ti a quien deben creerle a la palabra de Dios. ¿Se acuerda que al principio, cuando recién empezamos a leer el capítulo 3, yo le hice mención a algo? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿no? O sea, estaba ejerciendo el oficio de pastor. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés a Dios? Una, ¿sabe qué es la vara, no? ¿Se acuerda el Salmo 23? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era la herramienta simple y sencilla que tenía un pastor de ovejas para cuidar, guiar y proteger a su rebaño. A su rebaño. Era eso. Una vara simple, sencilla, con la cual el pastor de ovejas cuidaría a su rebaño. Ahora, esta vara va a ser el instrumento que Dios utilizará en la vida de Moisés. ¿Sabe para qué? Para realizar grandes milagros delante de Faraón, con la cual Dios endureció el corazón de Faraón. Porque recuerde esto, querido, la palabra de Dios tiene esta doble resultado en la vida de un hombre. O produce fe en él para que crea, o endurece su corazón, como en el caso de Faraón. ¿Qué tienes en tu mano? Querido, ¿qué tienes en tu mano? Las cosas no han cambiado. Por eso es que me gusta esta parte de la historia, porque las cosas no han cambiado. Quizás yo hoy día no tengo que sacar un pueblo al desierto, yo no tengo que sacar un pueblo que está oprimido para que salga libre a un desierto. Yo no tengo que hacer eso. Pero tengo que igualmente hablar a personas que están esclavas del pecado, muertos en sus delitos y pecados. Y tengo exactamente la misma herramienta que tenía Moisés en su tiempo, una vara. Esta vara, la palabra de Dios. Otra excusa, verso 10. Otra excusa, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y torpe de lengua. Esta excusa de Moisés tiene que ver con una condición física propia de Moisés. Algunos piensan o plantean que Moisés era tartamudo. Por eso que él habla de que es un hombre torpe de lengua. Tardo y torpe de lengua. ¿Por qué? Porque era tartamudo.
Académicamente, probablemente Moisés era uno de los hombres más preparados sobre la tierra. Recuerde que él desde su infancia fue prohijado por la hija de Faraón, adoptado por la hija de Faraón. Por lo tanto, fue educado en lo mejor del palacio de Faraón, por los mejores maestros intelectuales, académicos de la época de Faraón. Probablemente él se educó junto con el Faraón actual, fue enseñado, instruido, él sabía, él entendía. Él no era una persona ignorante, no era una persona inculta, pero tenía un problema. Que cuando él trataba de desarrollar una idea, generaba probablemente burla en muchos. ¿Por qué? Porque era tartamudo. Porque era tartamudo. ¿Sabe que esto de la tartamudez es bien particular, es bien interesante? Hace unos años atrás, en pandemia, un programa de televisión de música de Argentina, La Voz Argentina, se presentó un muchacho tartamudo a cantar, no me acuerdo ahora cómo se llama el muchacho, ganó la competencia, canta maravilloso, canta precioso, pero ¿saben qué? Él no tartamudeaba cuando canta, no tartamudea cuando canta, le sale parejito, pero para de cantar y le empiezan a hablar y empieza a tartamudear. No sé si alguna vez usted ha enfrentado a alguien tartamudo, pero por ejemplo yo he aprendido que cuando estoy hablando con alguien que es tartamudo no lo miro cuando él habla, porque si yo lo miro se pone nervioso. Si yo miro para otro lado, las palabras fluyen más rápidamente. Nosotros en la facultad tuvimos un alumno y interesantemente él tartamudea, es tartamudo, tú le conoces, pero cuando él predica no tartamudea. Interesantemente. A mí me tocó ser su profesor guía en su examinación doctrinal y teníamos este temor, pero cuando él se presentó y fue examinado doctrinalmente no tartamudeó, ni aun en los momentos más de mayor tensión de la examinación, él no tartamudeó, pero él salió, terminó, nos encontramos en los pasillos y volvió de nuevo este asunto, ¿no? Moisés tenía el problema. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Verso 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Yo te conozco. Acuérdese, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Acaso Dios no sabía cuando lo llamó en la zarza, cuando recién estaba dando vueltas, pastoreando por ahí? ¿Acaso Dios no sabía que Moisés era tartamudo? Siempre lo supo. Y a pesar de eso lo llamó. Vamos a ver un poco más adelante, ¿no?, lo que hace Dios con Moisés. Por último, la última excusa de Moisés. Y esta última excusa es interesante porque como excusa, de alguna manera, es como que le está reclamando a Dios, Dios, te equivocas conmigo, yo no soy la persona, es otra. Mire lo que la excusa, ¿no? No soy la persona indicada, verso 13, y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Te ruego que envíes por medio del que debes enviar. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Fíjese qué interesante. Dios se enojó con Moisés. Dios se enojó con Moisés. Verso 14. Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Él no es tartamudo. Él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Fíjese que la última excusa de Moisés es: yo no soy la persona indicada. Generó primero en Dios
molestia, disgusto, enojo. Pero en vez de castigar Dios a Moisés, le da una nueva oportunidad y le dice primero, conozco a tu hermano Aarón. Y tu hermano Aarón habla bien. Habla bien. Otra cosa, un detalle. ¿Cuántos años han estado separados Aarón de Moisés? ¿Recuerdan? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? 40. La vida de Moisés se divide en 3 periodos exactos de 40 años. 40 años vive en palacio, 40 años desde que huye del palacio y se va a refugiar al desierto. 40 años pasa en el desierto cuando pasa esto, cuando Dios le llama desde una zarza, y 40 años hasta que vuelve a Egipto y saca a su pueblo y lo hace dar vueltas por el desierto. No es que Moisés lo haga dar vueltas por el desierto, es la desobediencia del pueblo que le lleva a eso. Pero podemos dividir la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años. En este punto han pasado 80 años de su vida. Han pasado en el mejor de los casos 40 años que no ve a Aarón, porque él está en el desierto, escondido. Y fíjese qué interesante, ¿no? Porque Dios le dice, conozco a tu hermano Aarón, que habla bien, y le dice algo más, que quizás es como un mimo al corazón de Moisés. Es como un cariño, un pequeño cariño al corazón de Moisés. Cuando te vea, cuando salga a encontrarse contigo, se va a alegrar. Porque quizás Moisés está pensando en su mente, no, yo salí arrancando, salí en mala situación, quizás mi familia, quizás mis amigos, quizás mis hermanos no me quieran ni siquiera ver, ni siquiera quieran saber de mí. Porque durante todos estos años ellos han sufrido bajo el látigo de Faraón, yo no. He estado acá escondido en el desierto. No lo he pasado tan bien, pero no lo he pasado tan mal como ellos. Quizás no me quieran ver. ¿Y qué es lo que hace Dios con Moisés? Cuando salga tu hermano a encontrarte, se va a alegrar. Se va a alegrar. Conozco a tu hermano Aarón, él habla bien, cuando te vea se alegrará. Y le voy a decir algo más. Él será tu boca, tú serás su Dios. Y por último, ¿se acuerda que antes le preguntó qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que era? La vara, ¿no? Por último le dice, toma tu vara, llévala contigo, ella será tu herramienta. Ella será tu herramienta. Excusas. A un hombre de Dios como Moisés, el hombre más manso de la historia, según la Biblia, tuvieron excusas. Nosotros también tenemos excusas. Pero déjeme decirle que para las excusas que Moisés tuvo, Dios tuvo respuesta. Y para las excusas que usted tiene, Dios tiene respuestas. Vamos a la predicación entonces ahora. No, rapidito, bien rapidito. Veamos simplemente las últimas 2 excusas. Ya vimos las 2 primeras. No es el momento oportuno, no sé qué decir. Veamos las 2 excusas que generalmente tenemos, ¿no? No tengo vergüenza. Siento vergüenza. Ahora el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo en este sentido, lleva al apóstol Pablo a escribir lo siguiente en Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa no avergonzarse? Literalmente, no pierde las oportunidades de hablar de Cristo a otras personas. Yo recuerdo que cuando yo era chico, Jackie, por favor, yo recuerdo que cuando yo era chico mi mamá siempre me decía que hay que tener vergüenza para mentir, para robar, para hacer cosas malas. Para eso había que tener vergüenza. Para mentir, para robar, para hacer cosas malas.
Entonces cuando un creyente a mí me dice, pastor, que yo no predico el evangelio porque me da vergüenza, a veces pienso, ¿estás mintiendo? No. ¿Estás robando? No. ¿Estás haciendo algo malo? No. Entonces, ¿por qué tienes vergüenza? ¿Por qué tienes vergüenza? Si yo no debo avergonzarme por compartir una verdad, que es el evangelio. Yo no debo avergonzarme por compartir con una persona que está perdida una oportunidad de salvación. Gracias. ¿Por qué me tendría que avergonzar de eso? ¿No? Como dije, avergonzarse significa literalmente no perder las oportunidades que Dios, no perder las oportunidades de hablar de Cristo a otras personas. Ya lo hemos visto, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, 2 Timoteo capítulo 4, verso 5. Y creo que es un desafío para Timoteo. Timoteo no creo que haya sido un evangelista. Creo que Timoteo no tenía el don de evangelista. Hermano, déjeme decirle, muchos pastores no tenemos el don de evangelista. Y eso no nos debe avergonzar. Y eso tampoco nos descalifica para el ministerio o nos invalida en el ministerio. Sí nos descalificaría en el ministerio no tener el don de enseñanza. Porque nuestra labor principal como pastores es enseñar. Ahora, yo debo evangelizar. ¿Porque tengo el don? No, porque es un mandato. Y si yo soy obediente al Señor, si yo soy un hijo obediente, cumplo con lo que Él quiere. Y Él quiere que yo evangelice a otro. Pero usted también tiene ese mandato. Usted tiene la misma obligación que yo tengo de evangelizar a otros, que yo tengo. De compartir con otros el Evangelio. De no avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Pablo le dice a Timoteo, haz obra evangelista. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Ya lo vimos esto cuando hablamos de la oportunidad. Cuando tengas la oportunidad y cuando no tengas la oportunidad, créatela. Una excusa es siento vergüenza. Otra excusa, ¿sabe cuál es? Es que soy tan ignorante en las cosas del Señor. Soy nuevito. Soy nuevito, llevo como 10 años en la iglesia, pero soy nuevito en las cosas del Señor. Déjenme mostrarles 2 ejemplos bíblicos de personas nuevitas realmente, que apenas tuvieron la oportunidad, inmediatamente después de haberse encontrado con Cristo, fueron un testimonio vivo para su comunidad. Juan capítulo 4, ¿conoce la historia de Juan capítulo 4? Jesús y la samaritana se encuentran en un pozo. Jesús le pide a una mujer samaritana que le dé a beber un poco de agua. La mujer se extraña, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana? Y él le dice, bueno, si supieras quién te pide, tú le pedirías a él agua de vida. ¿Con qué? Pero Señor, si tú ni siquiera tienes con qué sacarla, no es necesario. Si tú me pidieses, yo te daría agua que sacia tu sed eternamente. Agua de vida que sacia tu sed eternamente. Capítulo 4, verso 39 en adelante, después que la samaritana entiende quién es Jesús, fíjese lo que pasa. Capítulo 4, verso 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad donde vivía la samaritana, fíjese lo que pasa con ellos, creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por cuántos institutos bíblicos pasó la samaritana? ¿Cuántos cursos de evangelismo hizo? ¿En cuántos seminarios teológicos estudió? ¿Cuántas maestrías? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos, cómo se dice? PhD obtuvo la samaritana? Ninguno.
tenía minutos, tal vez horas desde que se había encontrado con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que hace? Va y le comparte a su ciudad, a su pueblo, donde ella vive, que se encontró con un hombre que le ha revelado todo lo que ella era. Y le dice, este hombre es especial, debe ser el Cristo. ¿Y qué hace el pueblo? Sale a encontrarse con Cristo y a ver a Cristo. ¿Cuál es nuestra excusa? Es que soy ignorante, no sé qué hacer, no sé qué decir. No sé. Otro ejemplo, Lucas capítulo 8. Vaya a Lucas capítulo 8. Verso 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Mire que distinta reacción de uno y otro, ¿no? Los samaritanos, ¿qué piden? Quédate con nosotros, síguenos enseñando. ¿Qué es lo que piden los Gadarenos? Ándate. Nos das susto, nos das miedo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora fíjese lo que pasa con el endemoniado Gadareno. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogase que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué es lo que hace él? Y él se fue. Se fue, ¿no es cierto? No, sería triste si él se hubiese ido nomás. Eso sería tremendamente triste. Pero él se fue. ¿Se fue haciendo qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ignorancia. No, pastor, es que yo no puedo predicar el evangelio, no sé qué hacer, no sé qué decir. Diga lo que Dios hizo en usted en su vida. Igual que el endemoniado Gadareno. Cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta eso. ¿Puedes contar cosas grandes que Dios haya hecho en tu vida? Si tú puedes contar cosas grandes que Dios haya hecho en tu vida, entonces tienes un testimonio que compartir. ¿Sabe, hermano? Yo por años pensé que mi testimonio de vida era ahí nomás. No, sí. Me convertí a los 11 años y no fui rebelde en la adolescencia, pero un rebelde pasivo. No metía mucha bulla. No, como estaba tan enojado con el mundo, con la vida, con Dios, no pescaba a nadie, entonces no hacía desorden. Pues. Yo no salía a tirar piedras, no salía a reclamar, no. Entonces
Entonces siempre pensé, mi testimonio no tiene gran valor, gran importancia, hasta que descubrí de cuán grandes cosas Dios me había librado. Cuando conocí a un hombre que servía como misionero con palabra de vida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el misionero con palabra de vida que se enfermó con SIDA por inyectarse? ¿Te acuerdas? Adrián Ferrari. Conocí el testimonio de Adrián Ferrari y me di cuenta de cuán grandes cosas el Señor me había librado. Tenemos la misma edad, nuestras madres murieron el mismo año con diferencia de pocos meses. Y él lamentablemente por malas decisiones, por seguir a sus hermanos, se metió en la delincuencia, se metió en las drogas, y por el uso de jeringas desechables no se desinfectan, por el uso de jeringas desechables que ya habían sido utilizadas por compartir jeringas desechables, él se enfermó de SIDA, contrajo el VIH. Y un día él vino aquí a la iglesia y compartió su testimonio y empezó a hablar y yo lo escuchaba y yo sacaba cuenta y él decía, yo nací en 1971, él creo que es un poco mayor que yo, mi madre murió en tal fecha, pocos meses después que la mía, y yo hasta que me acerqué le dije, ¿sabes qué? Mira, mi historia es esta, y yo le empecé a hablar de la fecha y me dice, uy, son casi iguales, sí, por una diferencia, que el Señor me libró a mí de todo lo que tú pasaste. Y ahí entendí que mi testimonio no tiene que ver con de dónde me sacó el Señor, cuán malo era, porque pareciera que algunos predican a Cristo compartiendo su testimonio, mostrando orgullo por quienes eran, y se olvidan que no se trata de quién tú eras, se trata de quién es Él en tu vida, qué es lo que Él hizo en tu vida. Excusas, hermanos. ¿Cuál es tu excusa? ¿No es el momento oportuno? ¿No sé qué decir? ¿Me da vergüenza? Soy un ignorante. Déjame recordarte, ni la mujer samaritana ni el endemoniado gadareno tuvieron tiempo para aprender. No tuvieron ningún curso intensivo de evangelismo, no pasaron por ningún instituto bíblico, por ningún seminario teológico, por ninguna facultad teológica. No, ellos simplemente fueron y obedecieron al Señor y compartieron con su comunidad cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida. Es lo mismo que tú puedes hacer. Ahora déjame decirte una cosa. Si no lo haces, ya no es porque no tengas la oportunidad, ya no es porque no sepas qué decir, ya no es porque sientas vergüenza, ya no es porque seas un ignorante, es simplemente porque eres un desobediente al mandato de Dios. Y no hay excusa. No hay excusa para ser desobediente y no hacer aquello que tú sabes que Dios quiere que tú hagas. Vamos a parar aquí, ya se ha hecho tarde, y vamos a